Hola, buenas tardes a todos. Perdonad el retraso debido a los problemas logísticos. Bueno, supongo que la mayoría me conocéis. Soy Juan Carlos Blanco, responsable de informática de la antigua Facultad de Informática, ahora Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Y me ha tocado un poco coordinar esta sesión. Entonces, bueno, vamos a tener 3 presentaciones. Una a cargo de Miguel Sánchez, que es compañero mío de la escuela, que se titula VDI Consent Desktop. Luego tendremos otra a cargo de Víctor de la Fuente, que es OVIRT Administración Básica, y al final una que a lo mejor está menos relacionado con el título genérico de la presentación de virtualización de escritorios, pero alguna relación tiene, que es Soluciones de almacenamiento para laboratorios docentes basadas en software libre y que está a cargo de Omar Walid. Y bueno, pues sin más preámbulos, para no retrasar más, cedo la palabra a Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pedido reiteradamente otra vez disculpas por el retraso y bueno, y también por el formato que tiene la diapositiva, que no están con los logos de la universidad. Parece un poco la presentación de Juan Palomo. Bueno, dicho todo esto, os voy a contar la experiencia que hemos tenido durante el curso pasado en la implantación de un sistema VDI con Citrix en Desktop. Bueno, nosotros utilizamos para ello como sistema de virtualización lo que teníamos implementado para la virtualización de servidores, que es el Virtual Machine Manager, que se encarga de gestionar un clúster de 4 nodos con Windows 2012 con el rol de IPv. La plataforma de Citrix en Desktop se conecta a él para provisionar los escritorios. Se compraron 500 licencias, que más o menos venían a ser pues el número de puestos que teníamos en las aulas más el número de puestos del PAS, que también se pensaba meter en la ecuación. Y bueno, el sistema de aprovisionamiento que dentro de Desktop que utilizamos es el Machine Creation Services, que lo que hace es, cuando un usuario quiere solicitar un escritorio, pues lo que se hace es aprovisionar una máquina virtual para servirlo. Citrix también tiene otra fórmula, que es los Provisioning Services, que lo que hace es sobre un fichero, cuando el usuario solicita un fichero VHDX, cuando el usuario solicita un escritorio, lo que se le hace es hacer streaming sobre un fichero VDX y se le manda toda la entrada-salida, se la manda al dispositivo de usuario. Para evitar latencias enormes, pues luego lo que se hace es hacer una caché de escritura local, viene a un disco local del dispositivo de usuario o a la RAM. Este sistema escala mejor porque tiene menor entrada-salida, pero en cambio es más complejo. Se utiliza sobre todo si estamos hablando de miles de escritorios virtuales. Bueno, las máquinas virtuales que se les sirve a los usuarios, pues están instaladas con Windows 2007 con 2 GB de memoria dinámica. Y los discos definidos sobre cada máquina del escritorio, pues lo que se hace es tener esto funciona así, se tiene un fichero VHDX común y cada usuario sobre ese fichero VHDX común va a tener durante la sesión un diferencial volátil donde se escriben los cambios de la sesión. Ese fichero VHDX pues viene a ser de unos 60 gigas. La fórmula esta el sistema de MCS pues presenta un inconveniente, que es si arrancan todas las máquinas a la vez. Por ejemplo, pensemos en la situación de un aula
con 25 o 30 puestos que empiezan, pues claro, sobre ese fichero VHDX común se genera un boot store con gran cantidad de operaciones de entrada-salida. Eso hay que poner algún elemento de contingencia para tenerlo bajo control. Sin embargo, pues supone un ahorro de disco. Bueno, esto para los alumnos. Para el caso del PAS, pues para que almacenen sus documentos personales, se tiene otro fichero paralelo que es persistente, que es lo que Citrix viene a llamar el Personal VDIS. Condición imprescindible para Sendesktop: que usuarios, servidores y máquinas virtuales estén todos integrados en el directorio activo. Bueno, esto presenta un inconveniente que ya se ha hablado en sesiones anteriores, que necesitas un sistema de autentificación paralelo. Y bueno, como ya os he comentado, pues la infraestructura, aparte de servir escritorios, pues, se utiliza para virtualizar los servicios que ofrecemos. El hardware con el que ofrecemos los servicios de virtualización, pues vienen a ser 4 servidores Blade, estamos con 2 CPUs octacores, y cada uno de los cuales pues, tiene 192 GB de RAM. Teniendo en cuenta que las máquinas tenían 2 GB, pues no nos daría, aunque la memoria es dinámica, pues no nos daría ahora mismo para servir los 500 escritorios. Con lo cual se supone que en pues iremos ampliando la plataforma con nuevo Blade. El almacenamiento se ofrece a través de una cabina NetApp, a través de la cual se accede a través de Fiber Channel. Y para definir las LUNs con los volúmenes que luego utilizas en Desktop, pues lo hacemos desde Virtual Machine Manager con el protocolo SMIS. Y ahora mismo pues lo tenemos, las LUNs lo tenemos definido con el siguiente tamaño. Bueno, ahora mismo casi lo tenemos en piloto para los alumnos, porque lo que estamos virtualizando son 4 escritorios, que vienen en volumen cada uno vienen a ser 600 GB con 50 máquinas cada escritorio. Para el PAS utilizamos un volumen para ellos de 300 GB, esto para las máquinas, más otro de 200 para los Personal VDIS. Y bueno, para las imágenes Golden, a través de las cuales se hace una copia y se genera cada escritorio, pues utilizamos unos 500 GB de disco. Bueno, ya os he comentado que nuestra consola de virtualización es System Center Virtual Machine Manager. El sistema de aprovisionamiento que utilizamos para el dimensionamiento de las LUNs de los volúmenes, pues es a través de un agente SMIS. Esto siempre y cuando no te hayas quedado corto y necesites redimensionar el volumen. Entonces tienes que ir a la cabina en modo administrador y meterle mano, porque el SMIS no te ofrece esa posibilidad. Los ficheros VHDX están metidos en un volumen compartido del clúster y al cual se accede en modo bloque. Y bueno, lo que veis abajo es pues la gráfica de cómo System Center define las redes. No sé si lo veré muy bien. En cada Blade pues, se define un
un SUI virtual con el que se conectan las redes lógicas que defines en el System Center a través de un perfil de un puerto de Uplink. Y bueno, una vez que te has definido todas, nosotros utilizamos redes lógicas a nivel 2, a nivel de VLAN, y una vez que te las has definido en cosas particulares del System Center, una vez que las has definido en las redes lógicas, pues luego te las vuelves a definir otra vez en las redes que van a poder utilizar las máquinas virtuales. Bueno, en la arquitectura de Sendesktop pues intervienen muchos servidores con distinto perfil. Por un lado están los servidores de Storefront, que es donde los usuarios se van a conectar y van a iniciar sesión en el portal y van a ver los recursos a los que tienen acceso. Normalmente escritorios, pero también se les puede ofrecer aplicaciones virtualizadas. Como ya he dicho, se autentifican contra el directorio activo y nosotros utilizamos para ello 2 servidores virtualizados con un balanceo de carga por delante. Porque si no, en vez de tener 2 servidores activos, pues tendrías una filosofía de activo-pasivo. Los delivery controller, que son los servidores centrales que se encargan de hacer el broker de las conexiones. Es decir, cuando un usuario solicita un recurso, pues se encarga de aprovisionar y distribuir los recursos que ve disponibles entre los usuarios. Incluso si un usuario ha desconectado una sesión y no le ha vencido el timeout correspondiente que tú definas, pues puede recuperar esa sesión y volvérsela a ofrecer al usuario. Administra los recursos. Es el servidor que se encarga de contactar con tu infraestructura de virtualización, en este caso el System Center, para gestionar el ciclo de vida de las máquinas. Se encarga de mandar órdenes de apagado y de encendido, según el estime conveniente, según las políticas que tú le hayas definido. Bueno, como ya os he dicho, el sistema de aprovisionamiento dentro de Sendesktop que utilizamos es el MCS. Controla el acceso para que en base a las asociaciones de grupos que tú hayas hecho, pues a cada usuario se les ofrece solamente los secretarios a los que tiene acceso. Igualmente que los storefront, pues también están virtualizados y con balanceo de carga. Se necesita una base de datos para el site, que la tenemos en un clúster de SQL Server donde se almacena toda la configuración y aparte la monitorización de máquinas que están arrancadas, los usuarios que la están utilizando en este momento. Por supuesto, se necesitan controladores de directorio activo, servidores de HCP y DNS para que arranquen las máquinas y localicen los recursos. Un servidor de licencias donde al iniciar sesión el usuario va a validar la licencia, los balanceadores de carga que os he comentado. Bueno, el Citrix Receiver. Es la aplicación que está instalada en el dispositivo de usuario y que establece la conexión ICA con la máquina virtual para visualizar el escritorio o la aplicación. El VDA es el componente de software que va instalado en la máquina virtual y con el cual se
y con el cual va a contactar el Citrix Receiver en base a la dirección que le ofrezca los Delivery Controller. Aparte, cuando contacta con los Delivery Controller, bueno, se registran en el arranque para poner la máquina virtual como disponible y aplican las políticas Citrix que tú hayas definido. Bueno, existen dos tipos. Principalmente, nosotros, de momento solo utilizamos el VDAD de cliente, que la máquina virtual está en exclusiva dedicada al usuario. También existe la posibilidad de VDAD de servidor, que utiliza sesiones de Remote Desktop, sobre todo para servir aplicaciones. Esto es lo que hasta ahora venía siendo el XenApp, que en la versión 7 de XenDesktop pues, se han integrado. Como el receiver necesita conexión directa con la máquina virtual, pues si quisieras una conexión externa desde fuera de la escuela, pues necesitarías instalar un proxy de conexiones IK HDX, que sería el Netscaler Access Gateway. La conexión se encriptaría, se encargaría de la autentificación. El Citrix Studio ya es la consola con la que gestionas y defines todos los elementos de tu despliegue de XenDesktop. Mientras que el Citrix Directors vendría a ser el portal de soporte a usuarios. Si el usuario tiene algún problema, pues te puedes conectar a su sesión por asistencia remota. Y bueno, pues te ofrece una serie de informes de cómo han ido a lo largo del día las conexiones, si los usuarios han tenido fallo. Te da pistas de los posibles problemas que puedas tener. A la hora de configurar un escritorio, pues necesitas definir los siguientes elementos. El catálogo de máquinas virtuales, que se generan a partir de la imagen maestra, donde ya tengas instalado todo el software. La asignación de la máquina virtual al usuario pues puede ser aleatoria o fija. Como os he dicho, pues se generan una serie de ficheros VHDX, para el caso de Hyper-V, claro. El disco base copiado de la imagen maestra, que puedes tener dos versiones, la actual y la versión anterior de backup. Por si acaso tienes algún problema, puedes volver atrás. Para cada máquina virtual tienes un disco diferencial para la sesión y un disco de identidad, que son los cambios con respecto al disco base que se van a hacer para la máquina que tú arranques. Es decir, pues la identidad del nombre de la máquina y determinados cambios en el registro. Los personal VDIs para el caso de almacenamiento persistente. Los grupos de entrega, que ya es la asignación de máquinas del catálogo a usuarios o grupos del directorio activo. Y bien puede servir escritorios o aplicaciones. Bueno, luego tienes una serie de políticas Citrix. Y también a usuarios del directorio activo pues les puede dar diversos perfiles de gestión. Bueno, esto sería para un grupo de despliegue, pues sería la monitorización de los usuarios que tienen arrancadas las máquinas, que tienen iniciada sesión en las máquinas. En la última columna que aparece registrado, pues sería que el VDA de la máquina virtual se ha registrado en la plataforma.
para un catálogo que ya tengas definido, pues bueno, puedes agregar más máquinas, administrar las cuentas que tengas en el directorio activo, volver atrás en el despliegue si ves que algo te ha ido mal. Y bueno, pues las máquinas virtuales, pues bueno, te la puedes cargar, forzar el reinicio. Esta era la opción más utilizada que teníamos en las primeras fases de la implantación. Y bueno, ¿qué quiere definir un nuevo escritorio? Pues como ya os he dicho antes, lo primero que tienes que hacer es preparar la imagen maestra, sobre todo. Un paso muy importante es la optimización para el VDI. Tienes que tener bajo control el tema del Bootstore. Existen herramientas que te facilitan la tarea, como el VMware OS Optimization Tool, y si no, te descargas la guía de optimización y la vas aplicando paso a paso. Como os he dicho, pues hay que, cosas que viene a realizar, pues desactivar actualizaciones, servicios superfluos, evitar acceso excesivo a disco, nada de indexación, de ficheros offline, de hibernación. Si quieres utilizar un antivirus, pues que venga a ser un antivirus como el Bitdefender Gravity SVE, que tengas máquinas virtuales que descarguen de la tarea de la CPU a la máquina virtual. Desactivar efectos visuales. Instalas el VDA y aplicas un NetSnapshot. A continuación, defines un grupo de alojamiento que viene a ser asignación de recursos de tu plataforma para que las utilicen las máquinas que vas a desplegar. Que bueno, pues son las redes que vas a utilizar y el volumen de almacenamiento que hayas creado en el System Center para ellas. A continuación, creas el catálogo de máquina, asignándole el grupo de alojamiento anterior. Defines el tipo de escritorio, que es, si quieres que la asignación de la máquina sea aleatoria, fija, si quieres que tenga personal VDIS. Seleccionas el anterior snapshot y dices cuántas máquinas quieres, memoria, y si antes has dicho la opción del personal VDIS, pues el tamaño. Y el formato que quieres con el que se te creen las cuentas de Active Directory. Bueno, esto vienen a ser los ficheros VHD que crea, no tiene mayor interés. A continuación te defines el grupo de despliegue seleccionando del catálogo de máquinas el número de máquinas que quieres utilizar para tu grupo de despliegue. Si de esa imagen quieres servir escritorios o aplicaciones. Asociar los usuarios o grupos. Bueno, si has seleccionado anteriormente aplicaciones, pues te ofrece las aplicaciones que haya detectado, te las ofrece. Si no, pues las puedes buscar tú en la imagen. Bueno, gestión de energía. Con lo anterior ya definirías el grupo de despliegue, pero es importante configurar el tema de la gestión de energía. Que defines por una parte el pool, pues sobre todo, bueno, todo esto para el tema del control del Bootstore. Defines por una parte el pool de máquinas que a unas determinadas horas se van a arrancar para que los usuarios la tengan listas, y por otra parte un buffer de máquinas que siempre va a estar libre si los usuarios superan el pool. Pues siempre se van a arrancar más máquinas para asegurar el buffer y tener las máquinas libres de cara a que el usuario inicie sesión y se le ofrezca rápidamente una máquina virtual. Bueno, pues hecho esto, el usuario se autentificaría en el portal. Se le ofrecerían en este caso, escritorios a los que tuviera acceso.
Nosotros hemos, de la superimagen física que teníamos hasta implantar el VDI, que ocupaba gran espacio, la hemos subdividido en 3 escritorios por tema de afinidad de aplicaciones. Entonces, por eso le aparece diseño y redes, matemáticas, programación y web. Estas serían las aplicaciones que has configurado para que se le sirvan. En este instante el usuario se tiene que suscribir, se suscribe con el aspa que se ve a la izquierda, con la cruz que se ve a la izquierda. Y bueno, esto viene a ser el escritorio visualizado en el Citrix Reserver, en el puesto del usuario. Y bueno, pues las distintas aplicaciones que se despliegan en el escritorio propio de la máquina física del usuario. Esto, bueno, no sé si lo veréis muy bien, es el diagrama de conexiones. Bueno, para que veáis toda la interacción entre los distintos elementos, el usuario iniciaría sesión en el portal de Storefront. El Storefront contactaría con el Delivery Controller y buscaría en la base de datos del site los recursos del usuario. Si no están disponibles, contactaría con el System Center para aprovisionar máquinas virtuales y contacta con el VDA para ofrecerle para indicarle que se va a conectar un usuario. Toda esa información se le ofrece con un archivo ICA al receiver, que la autolanza y realizaría una conexión a través del protocolo ICA con el VDA. Bueno, ventajas de SendStore. Pues bueno, la primera está clara, que puede disponer de los escritorios de aplicaciones independientemente de la ubicación física del usuario. Si quiere, incluso podría ser desde el exterior de la escuela. El despliegue de recursos está centralizado y bueno, viene a tardar, por lo que es la generación del nuevo disco base, pues unos 15 minutos. Y luego en el arranque de las máquinas se demoran con respecto a un arranque normal y vienen a ser unos 10 minutos. El MCS, por una parte, tiene la ventaja del ahorro de disco. Y bueno, para el PAS lo que hemos hecho es transformar los equipos obsoletos que venían utilizando pues en ThinClients. Y la conexión viene a ser entre unos 100 y 500 kilobits por segundo. Los inconvenientes, pues necesita obligatoriamente un directorio activo. Las aplicaciones corporativas pues se tienen que demorar hasta que actualices el catálogo, lo cual no sucede mucho con gestión económica. Hasta la versión que teníamos nosotros, que es la 7.5, pues solo se podían meter escritorio Windows. Y el problema que tenemos nosotros es que al haber subdividido el software en 3 imágenes, pues los usuarios pueden arrancar y consumir recursos en cada uno de los escritorios. Y esto no hay manera de interrelacionar, que si el usuario se conecta a un escritorio, pues no puede iniciar sesión en otro. Bueno, hay que controlar el boot store. El tema del USB nos ha dado algún pequeño problema y, bueno, obviamente pues se necesita una gran inversión en hardware. Y bueno, cosas que durante el último año hemos aprendido y que no volveríamos a hacer. Pues hay que tener cuidado con las actualizaciones con las actualizaciones en los Hyper-V.
al tener 3 niveles de virtualización, lo que es el Blade con el Hyper-V, el clúster de Hyper-V y el System Center, si en alguno de los 2 niveles inferiores migras una máquina virtual, System Center no se entera y queda la máquina en error. Es conveniente instalarlo en inglés, y bueno, ya os he comentado el tema del SMIS. Los equipos clientes de usuario, bueno, pues ya os he comentado que los hemos transformado en clientes ligeros, con Windows Embedded o ThinPC más un driver de protección de escritura. A la hora de definir un volumen que van a utilizar el escritorio, hay que ver bien el espacio de trabajo que va a necesitar el diferencial de la máquina virtual del usuario. Incluido aquí los ficheros SWAT, porque si no te puedes encontrar que si te quedas corto, pues en medio de una clase, pues las máquinas se quedan sin disco, se pausan y adiós la clase. Y bueno, pues muchas veces hemos tenido que recurrir al PowerShell porque la consola de Citrix Studio se queda corta. Y bueno, deberes que tenemos para el futuro, pues si alguna vez conseguimos actualizar a la versión 7.6, pues meter los escritorios Linux en la ecuación. Aunque para ello, por supuesto, pues van a tener que estar añadidos en el directorio activo. Citrix también tiene también se puede definir un pool de máquinas aleatorio con gestión de perfiles más redirección de carpetas para que el tema de los perfiles en red, que eran tremendos y la sincronización tardaba una barbaridad con el sesión iniciada sesión, pues reducirlos al mínimo y que determinadas partes de ese perfil las utilice en una unidad mapeada. No hemos probado el tema del VDA del servidor con sesiones de remote desktop, que nos vendría bien para pequeño grupo de despliegue. Y bueno, pues, para virtualizar todas las aulas, pues a pesar de la inversión que hemos hecho, pues tenemos que seguir invirtiendo más en hardware. Y bueno, pues esto es todo. Gracias, Miguel.